Hola a todos. ¿Recuerdas qué características tenía la educación que recibiste? ¿Has pensado si fuiste educado para obedecer o para cuestionar y cambiar tu realidad? Esto lo sabrás en este recorrido que haremos por la historia de la educación y conocerás cómo la pedagogía ha impactado a la sociedad latinoamericana. Educación que echa raíces, historias que transforman la realidad. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes, bienvenidos a esta emisión recargada de buena información y de interés común. Los invitamos a ponerse incómodos en compañía de una taza de café, porque lo que conversaremos a continuación es de gran importancia para nuestra profesión docente. Hablaremos de la educación de manera crítica teniendo en cuenta nuestras vivencias en el territorio, aterrizándolas a la pedagogía contemporánea como enfoque centrado en el estudiante. Para introducirnos en la temática y entrar en materia, vamos a hablar de los desarrollos históricos de la educación. Resulta que como agentes sociales de cambio, los docentes nos vemos en la necesidad de discutir sobre cómo la educación ha influido y se ha afianzado en la vida de la comunidad latinoamericana, siendo este un derecho inherente respaldado por la normatividad nacional e internacional. Hoy en este podcast nos motiva a conversar sobre la educación especificando cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Asimismo hablaremos de aquellas prácticas pedagógicas que en el pasado incidían en la educación pero que hoy por hoy están abolidas al no responder a los contextos actuales. ¿Qué errores se cometieron en el pasado bajo el lema de la educación que debemos corregir y evitar que se repliquen? ¿Qué características de la historia de la educación permiten comprender o debatir las prácticas pedagógicas de la hora? Estas son algunas interrogantes que nos llevan a tejer una nueva visión de la praxis del quehacer educativo que exige la reconfiguración de nuevas habilidades para examinar así detalladamente la educación del presente y a partir de un plano reflexivo y práctico podamos fortalecerlo de modo que sea más consciente, más adaptable y más acorde a las necesidades de la sociedad actual. Como lo señala Paulo Freire, desde siempre se ha venido cometiendo errores cuando la imposición de modelos educativos homogéneos, donde la élite desde una jerarquía era quien podía acceder al conocimiento, enfocado en dos aspectos, la moral y la política. Estos dos aspectos representaban en la excelencia, la virtud y la plenitud, y se daba bajo la memorización y la repetición, incluso desde el uso del castigo físico como parte de la disciplina, puesto que era considerada un pilar para el éxito de la academia. Apoyando a lo anterior, la educación era poco pertinente ya que solo tenían en cuenta los contextos urbanos y centrales, sin contar con el campesino, indígenas y todas esas realidades culturales, sociales y económicas que se viven en muchos países. Sumado a esto, la desigualdad en las zonas rurales, en el acceso a recursos, a infraestructura y formación docente, lo que ha provocado grandes brechas entre lo urbano y lo rural. Para profundizar en la temática es importante dar a conocer cómo la educación se ha venido conceptualizando, entregando y organizando a lo largo del tiempo. La UNESCO nos ayuda a entender que una educación significativa debe ser flexible, pertinente y equitativa, capaz de responder a las necesidades reales de las comunidades y contribuir a su desarrollo sin perder su identidad cultural, reconociendo las diversidades y promoviendo la inclusión sin olvidar los contextos locales y rurales. Posteriormente pasamos a la Edad Media, donde el cristianismo y la cultura se fusionaron. Es aquí donde la Iglesia Católica entra a ser la protagonista de la educación, asumiendo el criterio de la fe y la razón, desde el sistema de razonamiento deductivo o bien como nosotros lo conocemos, la lógica aristotélica. Aquí surgen las universidades en el concepto de educación escolástica, la cual marcó la formación del pensamiento crítico y la expansión del conocimiento en una variedad de áreas de interés para la humanidad, como lo era la gramática, la astronomía, la música, la aritmética, entre otras. Luego nos encontramos con el humanismo, en donde el antropocentrismo, es decir, la mirada del hombre, gana una mayor relevación, un mayor valor, desplazándose así al teocentrismo medieval. En este espacio resaltamos el trabajo de Erasmo, Nicolás y Tomás como impulsores del humanismo, porque promovieron una visión dignificada y activa del hombre, capaz de transformar la sociedad y entender a la naturaleza a través del conocimiento cada vez más amplio y práctico. Después de esta mirada humanista pasamos al tiempo de la Ilustración, la razón y la ciencia, que a su vez ganan emancipación de la influencia católica promoviendo el laicismo, como movimiento que pretendía dividir el Estado y la sociedad del dogma religioso, enfocándose en conseguir ciudadanos útiles y disciplinados a favor del Estado. Al pasar el tiempo sucede la época de la Revolución Industrial. Aquí la educación comienza a tener un sentido más capitalista y se añade completamente a la funcionalidad del Estado desde la premisa de la escolaridad pública y obligatoria, con el fin de conseguir trabajadores para las fábricas y lograr impulsar de cierta forma el incremento de la economía.
El aprendizaje en la revolución industrial deja de ser completamente memorístico a pasar a uno más técnico basado en la acción, es decir, que estaban educando para responder a ese capitalismo que hoy en día consume también a nuestra sociedad. Asimismo llega la edad contemporánea donde la globalización comienza a instaurar en el orden social nuevos modelos pedagógicos que busca formar ciudadanos críticos y autónomos, donde el docente ya deja de ser el transmisor principal de conocimiento y el estudiante es el protagonista de su propio proceso educativo, adaptándose al surgimiento de las nuevas tecnologías de la información que interconectan hoy en día a la sociedad y se sostiene en el criterio de una educación tanto universal, pública y laica. Complementando la información, podemos decir que a lo largo de la historia la educación ha experimentado múltiples transformaciones, desde modelos tradicionales centrados en la memorización hasta enfoques más actuales que promueven el pensamiento liberador, como lo refiere el filósofo y pedagogo Paulo Freire. Cada etapa ha dejado huellas en la forma en que se enseña y se aprende. Más adelante nos afirma Gabriela que la educación en Iberoamérica, considerando la diversidad cultural, social y política de la región, como la historia colonial, la independencia y los procesos políticos posteriores, han influido en los sistemas educativos de cada país. En cada época se debía analizar las similitudes y diferencias entre los sistemas educativos. Apoyando lo dicho, ella se refiere a que se tengan en cuenta los contextos porque cada desarrollo evolutivo de educación presentan diferentes necesidades que hacen del desarrollo un nuevo sistema. Más adelante en Iberoamérica llega el surgimiento de las universidades, originadas por parte de las comunidades religiosas que hacían presencia en el territorio como los padres dominicos y los jesuitas, quienes llegaron al continente en el transcurso del periodo de la conquista española con la visión y la misión específica de extender el cristianismo como portadores del evangelio, centrados en la perseverancia del conocimiento y la formación religiosa. En la mitad del siglo XX en todos los países se flexibilizaron los obstáculos para la creación de las universidades privadas, siendo las católicas las primeras en ocupar nuevos terrenos y los modelos educativos evolucionaron hacia enfoques más inclusivos y masivos, incorporando principios como la educación pública y obligatoria, la aparición del currículo y los grados escolares. Según López, la educación es el factor principal, primordial, que permite al ser humano transformar la vida y complementar sus deseos de superación. Bajo esta perspectiva se sitúa la pedagogía crítica como una propuesta ideal que favorece la aplicación de un trabajo innovador, de tal forma que los docentes transformen el sistema curricular en un eje liberador de lo tradicional, llevando a cabo un modelo educativo centrado en los estudiantes donde ellos son parte del aprendizaje, la creatividad, la opinión y el desarrollo intelectual académico. Es preciso tener en cuenta que Gison considera que la pedagogía desde una visión crítica debe estar dirigida a promover el deber ser, vinculando lo humanístico, histórico y político y social, orientado a la formación integral del sujeto. Cabe destacar que la pedagogía crítica en la educación es una forma necesaria de enseñanza que debe estar integrada por los actores educativos y ser cada vez más influyente en el sistema. ¿Recordamos el impacto que surgió con la crisis del COVID-19? En esta época, gran parte de las medidas de todos los países adoptaron fue la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que originó 3 campos de acción principales. El primero fue el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas, con o sin uso de tecnología. El segundo fue el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas. El tercero, la atención a la salud y al bienestar integral de los estudiantes, siendo un gran impacto en todas las dimensiones para el mundo entero y un gran desafío para los docentes, las familias y los estudiantes. También podemos afirmar que las tecnologías digitales se fortalecieron y se utilizan para apoyar una educación basada en la interacción humana. Para concluir este podcast y haciendo hecho ya un largo recorrido importante por la historia de la educación, podemos constatar que hemos sido testigos de esta evolución y algunos vivimos una educación estricta y rígida que con el pasar de los años por diversos factores políticos, sociales, tecnológicos, actualmente sigue en un desarrollo constante que busca seguir avanzando, fortaleciendo el pensamiento de los estudiantes que son nuestra responsabilidad día tras día, formándolos con oportunidades reales de aprendizaje y lograr el desarrollo integral más eficaz en la educación. Queridos oyentes, hemos finalizado este tema. Esperamos haya sido de su agrado y recuerden que la educación siempre es la herramienta más poderosa para cambiar sus vidas. Edúcate no solo para saber más, sino para imaginar más lejos.